Hermanos, que el Señor le bendiga en esta noche. Damos gracias al Señor porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Y podríamos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor en este día, ya que nos ha permitido estar con vida hasta el anochecer. Y de seguro también nos ayudará a amanecer en bien. Esa es, esperamos, sea su voluntad. Y si no, hermano, estamos dispuestos a conocer más del cielo que lo que nosotros conocemos. Como cristianos, debemos estar fielmente aferrados a que nuestra permanencia aquí en la tierra es una permanencia momentánea. Esto es transitorio y que es mejor estar en presencia del Señor. Aunque podríamos decir que físicamente estamos presentes a Él, pero a lo que yo me estoy refiriendo, hermano, es específicamente a estar ausente en el cuerpo y presente al Señor. Creo que todo cristiano debe ceñirse de ese pensamiento, porque la muerte, como he dicho en otra ocasión, simplemente es el paso para nosotros llegar a nuestra meta final y declararnos así en victoria sobre la muerte, sabiendo que en la manifestación del Hijo del Hombre nosotros seremos resucitados, o nuestros cuerpos físicos serán resucitados. Damos gracias al Señor por todo ello y mantenemos esa esperanza de podernos reunir con el Señor, ya sea en nuestra partida o ya sea que Él venga por nosotros. Siempre mantenemos esto en expectativa, hermano, porque en esto hemos creído, por esto nos movemos y en esto hemos creído. Y creo que allí se fundamenta la fe del cristiano, no solamente en la muerte de Cristo, sino en la resurrección. Porque ya hemos comprobado, hermano, que históricamente este Cristo Jesús existió. Este Cristo Jesús fue muerto por los romanos y por el testimonio de más de 500 personas se ha comprobado que Cristo Jesús resucitó. Así que, hermano, esta es nuestra esperanza de vida. Hoy, hermano, como todos los sábados, seguimos hablando de nuestro tema, el tema que estamos intentando desarrollar o que hemos venido desarrollando durante ya un tiempo atrás. Con respecto a los dones, estamos tratando de explicar los dones que están contenidos en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Aunque en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 6, empieza con el don de la profecía. Ese don, hermano, que aparece allí de la profecía, pienso explicarlo ya bien cuando entre a 1 Corintios, capítulo 12, desde el verso 8 en adelante, o cuando entre al libro de los Efesios, en el capítulo 4, en el verso 12. He preferido empezar por los dones de Romanos, porque allí empiezan a enumerarse los dones en esta carta de Romanos. Y luego posteriormente seguir la marcha hasta Corintios, capítulo 12, versos 6 al 8 y verso 28 al 30, y luego pasar entonces a Efesios para explicar allí los dones ministeriales que aparecen allí. La semana pasada empezamos a explicar lo que son el don de servicio que está en la iglesia, que también tiene cierto paralelismo con el don de ayuda, y explicamos detalladamente, hermano, a lo que se refiere este don. Y nosotros en la semana que explicamos que la palabra servicio viene de la palabra diaconía,
que fue el nombre que se le asignó a los primeros diáconos de la iglesia por el servicio que ellos iban a dar a la comunidad cristiana. También explicamos ampliamente, hermano, lo que tiene que ver con la palabra ayuda, que es una antítesis, por así decir, es también una palabra muy amplia y alude a cualquier tipo de servicio prestado a favor de los demás. Entonces, por eso hablo del paralelismo que hay, hermano, entre la palabra servicio y la palabra ayuda. Estas personas, hermano, que están dentro de la iglesia, sirviendo en la iglesia, y que se están desarrollando estos dones de servicio, concluimos, hermano, que no solamente le hacen bien a la comunidad, sino que también le hacen bien al ministerio de la iglesia. ¿Por qué le hacen bien al ministerio de la iglesia, hermano? Por lo que dice el apóstol Pedro, lo que Lucas escribe, que dijo el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, en el verso 4. Estas personas, hermano, que tienen estos dones, liberan a los ministros, a los que están ministrando la palabra, hermano, lo liberan de esa responsabilidad para que se puedan dedicar por completo a la enseñanza. Dice Hechos capítulo 6, verso 4, y nosotros, eso claramente, este es el planteamiento, vamos a elegir 7 hombres y dan la característica de estos hombres, y luego como conclusión que elijamos a esos hombres, nosotros, dice Pedro en el verso 4, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Quiere decir que al no estar preocupado, nuestra atención no está toda centrada en el servicio común de la iglesia, nosotros vamos a quedar liberados, por así decirlo, de esta presión, de no voy a decir que es un contratiempo, hermano, pero sí también nos absorbe el tiempo para podernos dedicar a lo que tiene que ver con la oración y dedicarnos con lo que tiene que ver el ministerio de la enseñanza. Creo que es el ministerio, hermano, más básico y más importante que debe existir en la comunidad cristiana, tanto el ministerio de la oración como el ministerio de la enseñanza. Y eso es lo que el apóstol Pedro enfatiza en el capítulo 6, verso 4 del libro de los Hechos. Quiere decir, hermano, que en la iglesia que se mueve y que se desarrolla tanto el ministerio de ayuda como el ministerio de servicio, que puede ser servicio, es una palabra amplia, hermano. Estas personas que tienen estos dones, que por lo general, hermano, estas personas que tienen estos dones son personas detallistas en cuanto a lo que tiene que ver en la ayuda, en extenderle la ayuda a aquellos que realmente lo necesitan. Son personas que tienen un ojo clínico, por así decirlo, hermano. Tienen una mirada profunda para detectar la necesidad que muchas veces el pastor o otros ministros de la iglesia no pueden ver, pero que estas personas sí pueden verla, dado al don que ellos tienen. Entonces pueden sufragar la necesidad de esa iglesia o pueden, en tal caso, comunicar la necesidad de esos hermanos para que la iglesia en conjunto pueda ir a la ayuda de estos hermanos. Es significativo, hermano, y es extremadamente significativo que Pablo coloque el servicio práctico entre los primeros dones de esta lista. Y es sumamente importante que nosotros como ministros podamos entender el rol que juegan estos ministros, hermano, del evangelio. Porque como he dicho, cada persona al que el Señor le ha asignado los dones es un ministro del evangelio. Y cuando estas personas ministran dentro de la iglesia, hermano, el pastor se siente en descanso y tiene un respiro para poderse dedicar más ampliamente al servicio práctico de la oración y la enseñanza. Y nosotros debemos tomar esto en consideración, ya que Pablo mienta, hermano. Cuando usted lee la carta a los romanos, Pablo lo primero que enfatiza es el servicio en la lista de los dones. Quiere decir que esto tiene un gran valor y es muy significativo,
para que nosotros hoy lo tomemos en cuenta. Cosa, hermano, que en muchas iglesias estos dones han desaparecido, probablemente porque no se le da una afirmación a los hermanos, que muchas veces tienen esa actitud de servicio, y nosotros por ignorancia, quizás por favoritismo, muchas veces tendemos a despreciar este tipo de ayuda, pensando que los hermanos muchas veces lo que buscan es puesto dentro de la iglesia, y no es así. Esos dones, hermanos, tienen que estar operativos dentro de la iglesia. Por lo menos, en mi caso personal, yo le oro al Señor para que el Señor me dé el entendimiento y me dé la sabiduría de poder detectar, hermano, dentro de la congregación a esos hermanos que tienen esa disposición, esa disponibilidad de poder contactar con aquellas personas que realmente tienen la necesidad. Y créanme, hermano, que cuando yo pueda detectar, o el Señor me dé la capacidad de poder detectar a tales personas, yo le voy a dar el uso necesario, porque son las personas que me van a vincular directamente con la congregación, y que sé que los dones, como han sido dados para edificación del cuerpo, estas personas van a edificar el cuerpo de Cristo y me van así a ayudar, hermano, en la marcha de la construcción de este edificio que es la iglesia. Puede que uno no tenga, y esto es una realidad en otro movimiento, hermano. En el movimiento pentecostal, esto que voy a decir no es una realidad. Y yo espero que usted me entienda. Espero que me entienda y no se vaya a prejuiciar conmigo por lo que yo voy a decir. Puede que uno nunca tenga la oportunidad de subirse a un púlpito para proclamar el nombre de Cristo, pero no hay nadie que no tenga oportunidades todos los días de mostrar el amor de Cristo en obra de servicio a su semejante. Dos cosas a considerar aquí, hermano. Cuando yo digo que pueda que usted no tenga nunca la oportunidad de subirse a un púlpito a proclamar el nombre de Cristo, y eso me refiero, hermano, a ciertas organizaciones que tienen cierta estructura para que usted pueda subirse a un púlpito, como la iglesia presbiteriana, la iglesia luterana, la iglesia reformada, la iglesia bautista, la iglesia episcopal y otras denominaciones más. Sus ministros, hermano, para poder ocupar un púlpito, muchas veces tienen que cursar hasta 5 y 7 años de instrucción teológica, ya sea a nivel de instituto o a nivel de universidad, para poder ocupar un lugar en el púlpito. En lo que se refiere, hermano, al aspecto del pentecostalismo, nosotros sabemos que las personas, desde que se convierten, reciben 3 o 6 meses de doctrina, automáticamente le están dando la oportunidad para que puedan predicar, ya sea dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, en este tenor digo que es probable, dependiendo de donde usted se convierta, que se le haga difícil tener la oportunidad de poder proclamar a Cristo en un púlpito, porque si se convierte en cualquiera de estas iglesias, van a pasar, en cualquiera de estos movimientos, va a pasar tiempo, hermano, hasta que usted pueda escalar las escaleras de un púlpito y poder predicarle a la multitud, porque ellos requieren, como enseña la palabra de Dios, que usted tenga una preparación previa. Y ahí aplican, estas personas aplican, hermano, lo que tiene que ver con el llamado, lo que tiene que ver con la preparación y lo que tiene que ver con la comisión. Muchos movimientos pasan todo esto por encima, y desde que usted se convierte lo sueltan, hermano, y ya usted sabe lo que se arma allí. La falta de entendimiento nos ha llevado a interpretar pasajes de la Biblia y de esa forma sacar doctrina e enseñanza que no son realmente las que la Biblia enseña. Entonces, estos movimientos, hermano, antes de usted ser un predicador, antes de usted ocupar un púlpito, le van a pedir, le van a exigir que si usted tiene el llamado de Dios, necesita la preparación para usted tener la conciencia de saber qué es lo que usted va a predicar y qué es lo que usted va a enseñar, para que usted aprenda a delinear correctamente la palabra de Dios y edificar a la iglesia. Hay, como he dicho, otro movimiento que usted se convierte y vamos,
como se suele decir en buen dominicano, fuego a la lata. Y lo que el Señor te diga y lo que el Señor te dé, suéltalo por la boca, que eso es. Entonces, hermano, ahí vienen entonces los grandes problemas. El otro punto es que, si bien es cierto, usted no tendrá la oportunidad de subirse a un púlpito, pero todo cristiano diariamente tiene la oportunidad, hermano, de obrar en servicio con los semejantes que el Señor le ha puesto al lado. Es posible que usted no sea un predicador, o es posible que no sea un pastor, o es posible que no sea un evangelista, pero todo cristiano debe tener la capacidad de poder servir a sus semejantes. En una de las cartas del apóstol Pablo que le escribe a los filipenses, mire cómo Pablo describe la actitud de un hombre. Y es significativo, hermano, cómo Pablo describe a esta persona. Pablo dice, hablando de Epafrodito, dice, como su hermano y colaborador. Así describe Pablo a Epafrodito, hermano, como su hermano y colaborador y compañero de milicia, nuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Oiga lo que dice Pablo de Epafrodito, hermano. Pablo lo identifica, hermano, cuando le escribe a los filipenses. Pablo identifica a Epafrodito primero como su hermano, segundo como su colaborador, como su compañero de milicia, vuestro mensajero, porque él entendió, hermano, que la iglesia de los filipenses o de Filipo le sirvió entre enlace entre la iglesia y Pablo, y ministrador de mis necesidades. Quiere decir que Epafrodito, hermano, independientemente de que la iglesia pudo haberlo utilizado, Epafrodito también, hermano, se desprendió de sus bienes para ministrar al apóstol Pablo las necesidades que Pablo tenía mientras estuvo en Roma. Ahora, ¿quién, dice Pablo, por la obra de Cristo, él estuvo próximo a la muerte? Quiero decir, hermano, que este hermano, independientemente de la necesidad de que vio Pablo, también se vio, hermano, en una gravedad por causa de una enfermedad, pero aún así, hermano, en esa gravedad, él prefirió servir y suplir las necesidades del apóstol Pablo, quien se vio en una gravedad de muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba al apóstol Pablo en vuestro servicio por mí. Quiere decir que lo que le faltó a la iglesia de los Filipos, hermano, a los filipenses, para suplir la necesidad de Pablo, Epafrodito se movió más allá, inclusive arriesgando su propia vida para suplir vuestro servicio por causa de mí, dice el apóstol Pablo. Eso usted lo puede encontrar en Filipenses capítulo 2, desde el verso 25 al verso 30. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano de milicia, vuestro mensajero y ministrador de vuestras necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que él había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, dice el apóstol Pablo en el verso 27, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Y en esto Pablo no miente, hermano. Epafrodito estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Cuando Pablo dice, hermano, Dios estuvo misericordia de Epafrodito, quiere decir que Dios preservó a Epafrodito, hermano, aunque estuvo al borde de la muerte. Dos cosas aquí: preservó a Epafrodito de la muerte, pero también preservó al apóstol Pablo de no tener tristeza sobre tristeza, porque Pablo no estaba triste, hermano, porque él estuviese preso, porque Pablo sabía que el evangelio estaba libre y que el evangelio estaba siendo extendido por todas las regiones donde él caminó. La tristeza de Pablo era, hermano, el no poder estar presente de cuerpo físico entre los hermanos, y eso causaba a Pablo una enorme tristeza. Ahora imagínese usted que Pablo está preso
su cuerpo, hermano, físicamente está detenido, está limitado por el tiempo y por el espacio, queriendo estar con los hermanos. Y ahora este hermano, que es el mensajero de la iglesia y que suple las necesidades de Pablo aún más allá de lo que la iglesia pudo suplirle, y que por causa de ese servicio, hermano, estuvo al borde de la muerte. Yo creo que la honra más grande que puede tener un siervo de Dios es morir, hermano, en acto de servicio. Creo que la honra más grande que puede tener, y en eso soy enfático, un siervo de Dios, es morir en acto de servicio. Cuando usted muere en acto de servicio, hermano, muere con la gloria por todo lo alto, por así decirlo. Entonces, este hombre, aún arriesgando su vida para suplir, hermano, esto solamente lo hace una persona que tiene este don, hermano, que tiene el don de servicio. Eso lo hace solamente una persona que esté entregada al servicio del Señor, incondicionalmente. Ahora, en el verso 28 de Filipenses, capítulo 2, el apóstol Pablo sigue continuando. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a lo que son como Él. ¿Por qué Pablo hace ese énfasis, hermano? A lo que son como Él. La Biblia enseña y dice, hermano, que debemos dar honra al que honra se merece. Darle reconocimiento al que reconocimiento merece. Y eso es lo que Pablo está haciendo con la labor de Epafrodito, hermano. Y dice claramente, y termina así casi el texto, dice, y tened en estima a los que son como Él. El Señor, hermano, me permita a mí entender, comprender y aceptar, de aceptarlo, yo lo acepto, el poder detectar dentro de la comunidad a las personas que sean como este hombre y que tengan el don como este hombre. Porque créanme, hermano, que en el nombre del Señor le voy a dar la honra que se merecen, porque pocos estamos condicionados para tener una entrega de servicio como la de este hombre. Y es digno, hermano, tener en cuenta a estas personas dentro de la comunidad cristiana que voluntariamente y desinteresadamente se rinden al Señor en el servicio de la iglesia. Quiero decirle, hermano, que este tipo de don dentro de la iglesia muchas veces es poco visto, es poco glamuroso. Casi a nadie le interesa el tener este tipo de actitud, porque podríamos decir, hermano, es como un evangelio silencioso, son como obras silenciosas, porque esta persona también entiende que lo que hace tu mano derecha no lo debe saber la mano izquierda, como muchas personas que dentro de la iglesia muchas veces le hacen un favor a un hermano y comienzan a tocar trompeta de que ya, hermano, usted tiene su gloria. Quiere decir que usted no tiene el don del servicio, porque el que tiene el don del servicio solamente busca el engrandecer la obra de Dios y no el de darse pompa a sí mismo o de vender o proyectar su imagen. Estas personas que tienen ese don de servicio, hermano, buscan el servir desinteresadamente a la obra de Dios. Y cuando yo hablo desinteresadamente me refiero, hermano, que no andan vendiendo ni promoviendo su figura dentro de la congregación, más bien andan promoviendo el nombre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice en el verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Mira como Pablo vuelve y dice, porque por la obra de Cristo, y él entendió que la necesidad del apóstol Pablo era parte de la misma obra de Cristo, porque al sustentar el apóstol Pablo estaba sustentando la obra de Cristo. Cosa que muchas veces nosotros no entendemos hoy. A veces nosotros nos negamos, hermano, a hacer bien a la obra de Cristo, nos negamos a dar con liberalidad. Los que tienen este don, hermano, de servicio, dan con liberalidad, hacen su servicio con liberalidad. Muchas veces nosotros detenemos la obra de Dios y nos detenemos nosotros mismos la bendición
Cuando el Señor pone en nuestros corazones que le demos a alguien y nosotros nos negamos a hacerlo, le cerramos la bendición a esa persona y nos cerramos la bendición a nosotros mismos. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba a vuestro servicio por mí. Oye bien, lo que le faltaba a la iglesia, lo que le faltaba al pastor, este hombre lo suplió por amor a la obra de Cristo que Pablo representaba. Ahora yo quiero que usted piense en esto, hermano. Yo quiero que usted piense en esto. No sea mezquino. No sea agarrado. No le estoy diciendo que no sea, que sea mal administrador, todo lo contrario. Le estoy diciendo que un buen administrador de Cristo, el Señor lo pone en sus bienes gananciales. Y yo espero que usted entienda lo que le estoy diciendo. Cuando yo digo que no sea mezquino y que no sea agarrado, mucha de la obra de Dios, hermano, está sufriendo. Y yo entiendo que nuestra fe muchas veces ha sido defraudada por estos estafadores, por estos vendedores del evangelio, por estos comerciantes del evangelio, que han herido, hermano, los sentimientos y la fe de muchos cristianos, que de buena voluntad, hermano, han dado más allá inclusive de su propia fuerza. Sin embargo, después se han enterado que los bienes que han podido dar a la iglesia y las contribuciones que han podido dar a la iglesia han sido de mal uso y se le ha dado un uso equivocado que no es para la edificación del reino de Cristo. Pese a todo esto, hermano, y pese a que la Biblia enseña que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y esto es parte de la maldad, hermano, que arropa la iglesia. Nuestra fe está siendo defraudada por muchas personas en las cuales nosotros le hemos tenido confianza y hemos, como he dicho, dado más allá de nuestra fuerza. Sin embargo, hemos sido defraudados. Pero te doy la exhortación de que no te detenga, pese a que tu fe, hermano, ha sido defraudada y tu sentimiento ha sido lastimado. Sigue pidiéndole la dirección al Señor, sigue buscando la dirección del Señor, pero no permita que tu corazón se endurezca, porque por causa de endurecerte tu corazón, la obra de Dios, hermano, está sufriendo. Hay organizaciones cristianas que necesitan, hermano, la colaboración nuestra, porque esas organizaciones se encargan de enviar y preparar misioneros para llegar hasta donde nosotros no podemos llegar. Así que, hermano, te reto a que te ponga en contacto, y después en otro programa yo voy a dar, hermano, ciertas organizaciones que se dedican a la expansión del evangelio y son serios en lo que ellos hacen. Así que, hermano, no te detenga por eso, ni te pare a sufrir, ni sigas sufriendo porque una vez fuiste o tu fe fue defraudada por ciertas personas que utilizaron los recursos tuyos para provecho propio. Ahora bien, es evidente, hermano, que parte del don espiritual de Epafrodito incluía el deseo y la capacidad sobrenatural de ayudar y servir. No todos, hermanos, vuelvo y digo, tienen la capacidad de este hombre. No todas estas personas tienen la inclinación que el Espíritu, mediante el don que puso en él, le dio esa capacidad. Yo creo que, hermano, que el cristiano, toda la iglesia tiene la capacidad de poder servir a sus semejantes. Pero hay alguien o hay otro que va más allá de las capacidades que nosotros podemos tener, que dan, hermano, con liberalidad. Su fidelidad hacia el Señor se expresó en el servicio sacrificial por Pablo. Quiere decir que el que tiene el don del servicio, hermano, siempre va a ser y va a dar un servicio sacrificial a la iglesia, un servicio sacrificial a la obra de Cristo. Aunque no se destaca en público, y ahí viene el punto, hermano, estas personas muchas veces no se le toma en cuenta. Estas personas son silenciosas dentro de la iglesia. Estas personas no se destacan en público porque no están vendiendo lo que están haciendo, sino que lo que están haciendo lo están haciendo a favor de la obra del Señor. Aunque esta persona no se destaca en público, quienes sirven con generosidad en la iglesia, entre bastidores, serán recompensados delante de todos por el Señor. ¿Y cómo yo puedo entender eso? Lo que yo le estoy diciendo, hermano, usted sabe que entre bastidores quiere decir que entre mampara, por así decirlo, entre cortina y cortina,
ellos hacen la obra del Señor que nadie lo ve, porque cuando se cierra el telón, mientras está el espectáculo, todo el mundo está viendo lo que están actuando. Pero cuando se cierra el telón, los que están viendo el espectáculo no están viendo lo que está pasando detrás del telón. Y estas personas que tienen este don de servicio, actúan de esa forma, hermano, actúan en silencio. Ahora llegará el momento en que el Señor va a recompensar a esta gente y lo va a recompensar en público delante de todos los salvos. Ya sea, hermano, de cuerpo presente o ya sea, hermano, en la manifestación del reino. Aquí, hermano, va a haber sorpresa porque nosotros pensamos, escúcheme, que son los pastores. Usted dice, bueno, a los pastores hay que darle una buena recompensa, hay que darle una corona llena de estrellas por su labor. Pero hay personas dentro de la iglesia, hermano, que son las que sostienen el ministerio pastoral con sus oraciones, con sus intersecciones, con su trabajo silencioso, hermano. Y muchas veces esos son los que sostienen el ministerio pastoral. Quiere decir que muchas veces el ministerio pastoral está siendo sostenido por esta persona. Y usted puede decir, oye, pero ¿de quién es la gloria? Oye, pero ese pastor tiene un alcance tremendo. No, hermano, no es el pastor, es el cuerpo que hay detrás de él. Son los asesores que él tiene detrás. Son los intercesores que él tiene detrás. Son las personas de oración que tiene detrás. Son las personas que lo unen a él con ese cuerpo que es la iglesia. Y hacen su trabajo mucho más fácil que lo que ellos pueden hacerlo si se enfrentarían, hermano, a todo el trabajo que le concierne dentro del ministerio pastoral. Entonces, esta persona, hermano, es digna de que nosotros la tengamos en cuenta y de que nosotros le demos el lugar que ellos se merecen dentro del ministerio de servicio del Señor. Ahora va a llegar el momento en que el Señor, hermano, lo va a recompensar en público delante de todos nosotros. Yo quiero que usted vaya conmigo por un momento a Hechos, capítulo 20, en el verso 35. Y usted verá conmigo lo que dice el apóstol, lo que dice Lucas. Lucas en Hechos, capítulo 20, verso 35, dice, hermano: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aunque ahora las cosas, como dicen los hondureños, la tortilla se ha volteado y ahora la gente lo que anda buscando es más recibir que el dar. Pero el Señor dice, hermano, que hay mayor bendición cuando usted da generosamente, o como dice el salmista, que cuando usted da al pobre le presta a Dios. Así lo dice el salmista David. Cuando usted da al pobre, a Dios le presta. Al que a pobre le da, a Dios le presta. Ahora aquí el Señor está diciendo, hermano, por medio de Lucas, que recoge estas palabras: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: bienaventurado es dar que recibir. Porque cuando usted da con la disposición de corazón, hermano, Dios multiplica esas bendiciones. Dios multiplica sus bendiciones. Yo no le estoy diciendo aquí, hermano, ni le estoy planteando un negocio. Yo no le estoy diciendo que usted dé 10 para que el Señor le devuelva 20 o 40. Eso es una mentira del diablo. Eso es una falsa enseñanza. Lo que le estoy diciendo, que la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Porque cuando usted da con el gozo que el Señor ha puesto en su corazón, porque da con liberalidad. Y da sabiendo que Dios y su obra va a ser engrandecida por lo que usted está haciendo. Cuando usted ayuda al necesitado, dentro o fuera de la iglesia. Eso es lo que le estoy diciendo. Y Dios, hermano, que ve esa disposición con la que usted ha dado, naturalmente le va a seguir dando para que usted siga contribuyendo a la obra de Dios. Eso es lo que le estoy diciendo. Cuando usted va al libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 3 y en el verso 4,
Mire lo que el Señor dice sobre esta gente que trabajan tras bastidores y que van más allá de las necesidades, de su propia necesidad, dan más allá, hermano, de su propia fuerza, por así decirlo. Dice, mas cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Y vuelvo a aplicar, hermano, el mismo término. Usted va a dar en lo secreto y va a dar con liberalidad, va a dar con la intención de buen servicio, de engrandecer la obra de Dios. Y en ese secreto que usted está dando, hermano, el Señor le va a multiplicar, o el Señor lo va a recompensar en público. El Señor, como le dijo el Señor a Pedro, cuando le dijo el Señor, Pedro allá del joven rico, que le dijo, Señor, ¿y quién va a ser salvo? Y el Señor le dijo, para los hombres esto ciertamente es imposible, pero para Dios es posible. Entonces Jesús le dijo que el que no sea capaz de dejarlo todo por él, no es digno de él. Y Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. Y el Señor le dijo, sí, es cierto, pero no hay quien haya dejado padre, madre, hermano, casa y bienes, que no reciba 100 veces más de lo que ha dejado a un lado y luego la vida eterna. Quiere decir, hermano, que la Biblia enseña que Dios multiplica y da multiplicada, porque el mismo Señor lo dice ahí. No hay quien reciba más, no hay quien reciba 100 veces más y luego después de esto la vida eterna. Quiere decir que lo que usted puede sacrificar por la obra de Dios, el Señor se lo va a devolver multiplicado, y luego después de esto, de multiplicarlo, entonces le va a otorgar la vida eterna. Ya usted tiene, como cristiano, usted tiene la vida eterna, hermano. Ya nosotros tenemos la vida eterna. Jesús lo que hizo fue una añadidura. Añadió los bienes materiales que el Señor va a multiplicar, y le añadió a todo eso, después de todos esos bienes materiales que son importantes, le añadió a eso la vida eterna. Eso fue lo que Jesús hizo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros damos para la obra de Dios en servicio y por el servicio a la obra de Dios, el Señor, hermano, nos multiplica sus bendiciones y nos ayuda a seguir obrando para la obra del Señor. Para concluir con este tema, yo quiero, hermano, con lo que tiene que ver con el servicio y los que ayudan, yo quiero que usted vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, verso 24, verso 22 y al 24. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora yo le voy a explicar el texto en el sentido cultural que Pablo lo está hablando, y después lo vamos a traer al sentido, a la vivencia actual nuestra. Usted sabe que en el tiempo de Roma, en el tiempo del apóstol Pablo, los amos, habían personas adineradas que tenían esclavos. Esos esclavos, hermano, que se convertían al Señor, Pablo le escribe y le dice, siervo, obedezcan en todo a vuestros amos terrenales, y todo lo que ustedes vayan a hacer, su servicio esté sujeto a la voluntad del Señor. Háganlo como para el Señor. No lo hagan para agradar a sus amos, como quien hace la cosa para agradar al ojo, o como lo que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Ahora, en el contexto actual, le estoy diciendo, hermano, que lo que usted haga por la obra de Dios y a favor de la obra de Dios, no toque trompeta, no se anuncia a los cuatro vientos, porque se supone que con corazón sincero, como dice el texto en el verso 22, y temiendo a Dios, usted hace la cosa.
Usted no hace las cosas, no debe hacer las cosas para que lo vean, para vender o proyectar su figura, de como hacen los políticos. Los políticos venden la figura y después terminan robándole al pueblo. Y no creo, hermano, que sea menos de ahí que el que esté vendiendo su figura, como dice el refrán popular cría fama y échate a dormir. El que esté vendiendo su figura, no creo, hermano, que lo esté haciendo con otra intención que no sea esta. Porque ¿cuál es la razón de ser usted vender su figura? Usted quiere ser conocido. ¿Por qué razón quiere ser conocido? Usted hace una obra y la proclama a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque usted necesita el reconocimiento de los hombres. Es como si usted tuviera un problema de personalidad, de ego. Usted quiere que lo reconozcan y que la sociedad lo reconozca. El Señor le dice a usted, hermano, que está haciendo y está obrando de esta forma y que quizá está pensando de esta forma, que usted tiene que hacer la obra de Dios con un corazón sincero, temiendo al Señor y sabiendo que la gloria y la honra tiene y debe ser enteramente para el Señor, y que su servicio es un servicio de disposición a favor de la obra de Dios. En el verso 23 el apóstol Pablo continúa instruyendo a la iglesia de los filipenses, le dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Así que si tiene duda de lo que le estoy diciendo, entonces aquí acójase a lo que el apóstol Pablo dice. No lo haga para los hombres, no busque envanecimiento, no busque grandeza, hermano. Hágalo para el Señor y no para los hombres. Sabiendo, verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. A Cristo el Señor nosotros servimos. Y por Cristo el Señor, hermano, debemos dar un servicio de altura, debemos dar un servicio reconciliador, debemos dar un servicio, hermano, que pueda extender la obra de Dios hacia aquellos que conocen y los que no conocen. El apóstol Pablo dice, hermano, que debemos hacer el bien mayormente a lo de la fe. Así que cuando usted vea a un hermano en necesidad y usted pueda suplirle esa necesidad, no invite al hermano a orar, hermano, porque eso es una actitud carnal y es una actitud inflamada por el infierno. Créame, cuando usted vea a un hermano en necesidad, intente ayudar a ese hermano y suplir su necesidad siempre y cuando usted pueda. Si no la puede suplir toda, entonces supla una parte, porque hay quienes dicen: no, yo no le puedo ayudar porque no le puedo resolver todo su problema. Pero ese no es el punto, hermano. El punto es que si usted el hermano tiene una necesidad del 1 al 10, y usted tiene la posibilidad de darle 1, entonces dele 1 porque ya le falta 9. No se agarre de que usted no puede suplírsela toda y vamos a hacer una oración para que Dios te supla. No, súplale lo que usted pueda. Y créame que el hermano se va a ir contento y se va a ir gozoso, y todavía en este tiempo, en este tiempo tan trágico que nos ha llevado a vivir, que hermano, ya usted no sabe si tiene hermano o no tiene hermano, porque lo ven pasando hambre, con los labios resecos, la cara lánguida, y lo que le invitan a usted, hermano, es hacer una oración, pudiéndole un plato de comida, o pudiéndole invitar a usted a beberse un refresco, hermano. Entonces yo no creo que ese sea el obrar correcto. Yo creo que, hermano, si usted ve a un hermano en necesidad, usted no tiene ni siquiera que orarle a Dios, hermano. Claro, le estoy diciendo, hermano, que todas sus obras tienen que ser dirigidas por el Espíritu. Pero yo no le estoy diciendo que sea tan espiritual, que sea más espiritual que Dios, que usted esté esperando que una voz del cielo le diga: ayuda al hermano. Porque si el hermano llegó hasta donde usted está para que usted vea la necesidad, por alguna razón llegó hasta donde usted está. Entienda lo que le estoy diciendo. Aquí no hay coincidencia. Yo no creo que en el cristianismo hay coincidencia. No creo que exista la coincidencia. Yo creo que existe la diosidencia, hermano. Dios permite todas las circunstancias para que nosotros nos podamos envolver en ella. Ahora, yo sé que, hermano, aquí hay toda clase de gente habilidosa. Aquí hay de todo, hermano. Esto es un barco que lleva a toda clase de gente. Entonces, en el camino, en alta mar, en la navegación, se va a topar con cantidad de marineros que le van a servir, y con otra cantidad de marineros que le van a servir de obstáculo, y con otra cantidad de marineros que lo van a defraudar, hermano. Pero siga caminando, manténgase firme, que
que aunque el hermano al que el Señor le permitió ver su necesidad no lo pudo ayudar, el Señor le va a poner, aunque sea una piedra, oiga, le va a poner hasta un inconverso que le supla su necesidad y que le ayude en su dificultad. Pero recuerde, hermano, la disposición al servicio debe ser con un corazón sincero al Señor. Ministros, a este tipo de personas que tienen estos dones de servicio y de ayuda dentro de la iglesia, denle el lugar y el reconocimiento que ellos merecen, porque ellos son el enlace entre la necesidad de la iglesia y usted. Usted no lo va a abarcar todo, porque el que mucho abarca poco aprieta, hermano. De ende el Señor Jesús entendió eso y le dijo a los discípulos: es necesario que yo me vaya. ¿Por qué? Porque mi ministerio es limitado. Físicamente estoy limitado. Pero cuando yo me vaya va a venir el Consolador y Él estará en ustedes, con ustedes, de ustedes. Y Él lo va a guiar a toda la verdad y a toda la justicia. Quiere decir que donde quiera que haya un creyente, el Espíritu Santo, hermano, Cristo está obrando a través del Espíritu Santo en cada creyente de la iglesia. Quiere decir que ya Cristo no está limitado ni por el cuerpo, ni por el tiempo, ni por el espacio. Así que, mis hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde rica y abundantemente en esta noche. Recuerde, si quiere localizarnos, puede ir al canal de la iglesia en YouTube, Iglesia Cristiana Los de Berea. Va a encontrar un círculo y dentro del círculo hay una Biblia abierta y un cuaderno de apunte con la iglesia, con el nombre de la iglesia en pequeño, Iglesia Cristiana Los de Berea. Puede cliquear allí y allí va a encontrar, hermano, las enseñanzas y predicaciones que estamos llevando a cabo. En el Facebook puede ir a la página de la iglesia. Allí va a encontrar, hermano, una hermosa foto de este personaje que le habla y con el nombre Iglesia Cristiana Los de Berea. Puede también buscar allí las enseñanzas y predicaciones que estamos llevando a cabo. Le agradecemos, hermano, fielmente. Le agradecemos en el nombre poderoso del Señor que comparta estas enseñanzas con otras personas que le puedan hacer bien. También le agradecemos sus oraciones por la iglesia a fin de que el Señor nos siga abriendo puertas para seguir ministrando el Evangelio de la forma que el Señor nos ayude a comprender y a conocer. Dios me le bendiga, Dios me le guarde, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.